Hola, bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. La idea de la charla que vamos a tener ahora, le voy a contar, voy a compartir con ustedes la visión de Castex de qué fue, cómo fue el desarrollo del mercado suburbano a partir de la pandemia y cómo nos influyeron y qué factores nos influyeron. Esta es una charla que se relaciona con una que tuvimos allá por abril, mayo del año pasado, cuando empezaba la cuarentena, de lo que nosotros veíamos que podía pasar. Les voy a mostrar ahora qué fue lo que efectivamente pasó ya con el diario del lunes. Los voy a compartir pantalla, si les parece bien. Bueno, ¿cuáles son aquellos factores que influyeron y que están influyendo? Primero, la búsqueda del verde. Esto lo notamos ya, o sea, hace mucho, ya en abril del año pasado, y bueno, y se validó. Empezaron los diarios a mencionar distintos hitos, como el día que empezaba la cuarentena, esa migración grande de gente que se iba a las casas de fin de semana, aquellos que tenían la posibilidad. También notamos con colegas que era preferente los balcones, los jardines y bueno, todo este boom hubo de alquileres en el suburbano que fue muy rápido, ¿no? La gente estando encerrado en cuarentena buscaba un lugar. Bueno, esto fue algo que se revalorizó, la búsqueda del espacio verde, que es un poco lo que Castex representa en el suburbano, se revalorizó y hoy es algo muy fuerte que notamos que los clientes están buscando, inclusive también conversando con colegas en la capital federal o zonas en la ciudad como colegiales que tienen eh, estos PH urbanos también, o sea, no solo el suburbano, sino que se dio en todos lados, inclusive en otras ciudades también. Se da esta búsqueda de salir de las ciudades buscando verde. El otro tema muy relacionado a este es la búsqueda de menor densidad, de evitar el ascensor, de evitar los conglomerados urbanos. Esto se vio también en otros lugares del mundo, o sea, en ciudades como Nueva York. Yo me acuerdo ya al principio el primero o segundo trimestre del año pasado veía notas donde mostraban la cantidad de gente que salía de Nueva York, los U-Haul, que son estos camiones de mudanza que se alquilan, la cantidad de gente que salía y entraba a Nueva York con líneas de colores, y era impresionante la cantidad de gente que salía de Nueva York. Lo mismo también vi una nota de él, cómo había crecido el consumo de Internet en los suburbios de Londres. Bueno, lo mismo se dio en Argentina en busca de mayores espacios abiertos. Eh, bueno, este es un cálculo que obviamente que eh, a menor densidad, menor probabilidades de consumo. Pero bueno, yo creo que estos fueron temas que, que fueron como el motivante, pero después como que nos acostumbramos a esto de estar en espacios abiertos, de, de tratar de evitar los espacios cerrados. No, fui el otro día a un restaurante y bueno, y me parecieron que las mesas estaban muy encimadas, y después voy a otros restaurantes y empiezan a verse que nos acostumbramos a tener mayor distanciamiento. Yo creo que esto, obviamente con la vacuna, vamos a ir perdiendo el miedo, pero yo creo que hay cosas que van a quedar, como el uso de los barbijos en algunos lugares. Bueno, en China usan barbijos hace mucho tiempo y bueno, a nosotros nos parecía algo imposible que pase en Argentina y hoy estamos todos usando barbijos. Eh, bueno, los espacios abiertos con esta pandemia, más allá que pase, yo creo que le encontramos el gusto o se revalorizaron. Y el gran tema, o uno de los grandes temas, es el tema del teletrabajo, que mucho se habla, mucho se habló, y posiblemente muchos de ustedes en su decisión de irse al suburbano lo tienen en cuenta, porque los factores previos de tener verde en la casa
o de tener menor densidad, vivir en espacios abiertos, sea más fácil hacer deporte, son valores que muchos tenemos y objetivos que muchos tenemos, pero a veces el trabajo es algo que nos traba, digamos, esa posibilidad de mudarnos. Y bueno, y acá les voy a compartir algunas cuestiones más interesantes, aunque creo que la más interesante es la que les pasa a cada uno de ustedes, y bueno, y a medida que vamos viendo esto, cada uno sabe su situación. Pero bueno, esta persona de Starley de Berkeley fue uno de los primeros que dijo que el banco va a reevaluar las necesidades de espacio porque se puede trabajar desde las casas perfectamente, o que poner 7.000 personas en un edificio puede ser cosas del pasado. Esto fue muy fuerte al principio de la pandemia, y este es muy interesante. Morgan Stanley es el banco de inversión, entiendo yo, más grande del mundo norteamericano, y dijo cosas al inicio de la pandemia que claramente le encontró la vuelta a operar con menos real estate, que con 90% de los empleados trabajando desde la casa no tiene prácticamente problemas para operar. Y lo que dice esta persona es muy interesante, porque esto fue en abril del año pasado, y ahora está diciendo cosas distintas, como si puedes ir a un restaurante en New York City, puedes venir a la oficina, o si quieres recibir sueldos como los de Nueva York, tienes que trabajar en Nueva York. Esto no lo estoy diciendo para decir que esta persona es incoherente, porque la verdad que en la pandemia todos estamos aprendiendo todo el tiempo. Simplemente muestro cómo esta persona cambió su opinión y hoy exige que todos los empleados vuelvan a la oficina. Y esto lo digo también porque tampoco sabemos, nadie sabe qué va a terminar pasando. Entonces es algo que cada uno, como decía hace un ratito, evalúa en su familia, evalúa las posibilidades que tiene, la empresa que trabaja, también evalúa si se queda en esa empresa que no le da la posibilidad de hacer eh, teletrabajo. Pero es algo que hay gente también que dice que con las vacunas todo va a volver a la normalidad. Yo soy de la idea que no. Yo soy de la idea que no vamos a volver a la normalidad. Yo creo que de estas crisis se aprende, y bueno, y ahora les voy a seguir mostrando otras posibilidades. Voy a correr, no sé si se ve ahí para que se vea la cara de Claudine Gallagher, del BNP Paribas. Bueno, el BNP Paribas tiene una actitud totalmente distinta a la de Morgan Stanley. Realizó una serie de encuestas y vio que la gente prefería trabajar de una manera híbrida, esto es decir, algunos días en su casa y algunos días en la oficina. Y bueno, y es lo que van a implementar, que tratar siempre que se pueda, tratar de que vayan a la oficina entre 1 y 3 días a la semana. Y esto es súper importante para los que vivimos en una casa en el suburbio. El poder trabajar 1 o 2 días desde de nuestra casa duplica la cantidad de tiempo que pasamos con el verde. Pues si asumimos que el fin de semana ya estamos en la casa y le sacamos a los 5 días 2 días más, es duplicar. Y bueno, yo creo que este es algo, plan muy interesante, y muchos de nuestros clientes nos mencionan esto cuando vienen y dicen, no, porque en el trabajo nos están diciendo o que van a mudar la oficina para más cerca del suburbano, o voy a tener que ir una vez por semana, o voy a ir solo 3 días por semana, o me puedo quedar 2 días en mi casa, y esto cambia mucho la calidad de vida. Bueno, el UBS también quieren, los empleados piden un trabajo flexible, y bueno, entonces están buscando esta forma también de trabajo híbrido, que es la que yo veo leyendo notas y inclusive hablando con clientes en Argentina, con los gerentes que reciben este feedback con nuestros gerentes de que esto está creciendo. Bueno, lo mismo, modelos híbridos, o sea, es como que hay tres modelos, obviamente, totalmente home office o teletrabajo, modelo híbrido o de modelo de vuelta a la oficina. Bueno, no todos los trabajos obviamente se pueden realizar de teletrabajo. La enseñanza, obviamente, el sector financiero es uno de los sectores que más teletrabajo está teniendo en el mundo, y todos los servicios profesionales. Por ejemplo, las reuniones con los contadores se pueden tener perfectamente, no hace falta juntarse de manera personal, los papeles de trabajo se mandan por internet. Hay muchos trabajos que se pueden realizar
perfectamente desde su hogar, todos los temas de marketing. Por lo menos a mí me resulta mucho el trabajar con este formato y también mejora mucho la productividad en mi caso, porque no tengo que estar moviéndome de reuniones a reuniones. Pero bueno, este es el gran tema para mí de qué va a pasar con esto del crecimiento. Yo creo que el modelo híbrido en las empresas va a funcionar y en el modelo de los servicios profesionales, yo creo que más y más profesionales van a reducir las oficinas. Pero bueno, lo veremos, obviamente, esa es mi opinión. Otro tema muy importante, más que nada en Argentina, es contrario a lo que pasó en otros lugares del mundo, es la baja del costo de construcción. Y acá voy a mostrar sucintamente, hay otra charla en la Expo que habla mucho más específicamente de la baja que se dio, la baja, suba, baja, o sea, en qué consiste, cómo está el precio, pero obviamente hubo una muy baja, muy importante con la devaluación del año pasado, como con todas las devaluaciones que hay, ¿no? Obviamente eso después se recupera rápidamente, es una casa de 232 metros, este es el precio la evolución de un precio de una casa con absolutamente todo incluido. Esto incluye aprobación de planos, hasta riego, interiores de placarsto, iluminación. Una casa que valía alrededor de $360.000 en el 2016, en el tercer trimestre del año pasado, cuando el dólar subió alrededor de 150, 160, pasó a valer $180.000 y ahora vale $227.000. Esto en realidad es el segundo trimestre del 2021, de hace un par de meses. Ahora con la nueva evaluación esto posiblemente baje un poquito. Y bueno, pero claramente se ve que aún en este punto, hoy es mucho más económico construir en dólares que hace 4 años. Y este gráfico es muy interesante porque muestra la foto al momento de empezar la obra. Esto hay que tener cuidado cuando ustedes toman la decisión, que muchos de ustedes, si están en esta expo, posiblemente estén pensando, de no confundirse la foto con la película. Por ejemplo, si uno empezó a construir acá, no quiere decir que la casa le cuesta 180.000, quiere decir que parte lo compró a este costo, parte en esto, lo mismo si compró acá. Entonces hay que pensar que el proceso de construcción lleva unos cuantos meses y que una casa que se construye en unos cuantos meses no se puede pagar al contado, porque alguien está asumiendo el riesgo del tipo de cambio. Pero bueno, hay otra charla que hablo mucho más en detalle de esto, pero bueno, en este contexto fue un factor que influyó mucho también esta demanda del suburbano. Acá se ve, bueno, por dólar, que muchos hablamos por dólar, en 2016 valía casi $1.600, en el momento del menor costo del año pasado se había dado una gran devaluación y estábamos con muy poca obra por la cuarentena, con lo cual era un número abajo de $800, y después hoy estamos un poco abajo de 1.000, hoy bajó un poquito más en este mes de julio. Pero bueno, como ven es oscilante y es importante tener cuando encara una obra, no se sabe cuánto va a costar, lamentablemente en Argentina porque no se sabe cuál va a ser la inflación y cuál va a ser la apreciación o devaluación del tipo de cambio, pero sí es importante ver cómo bajó el costo de construcción y cómo esto motivó mucha obra y bueno, también generación de mucho, mucho trabajo. Yo creo que esto también, este boom del suburbano creo que es muy importante para la provincia, para la generación de trabajo. Obviamente que hoy cuesta conseguir materiales, también cuesta conseguir obreros porque hay una reactivación muy fuerte en la construcción en este sector, por lo menos. Este es un punto que es realmente menos importante en Argentina, pero yo creo que es un punto que hay que empezar a prestarle atención. Esto es algo que se ve claramente en otros lugares del mundo y bueno, y tenemos que empezar a verlo y obviamente hay inversores, los más sofisticados, que ya lo están viendo. ¿Qué quiere decir el QE? QE es
una palabra en inglés, es quantitative easing, que es la impresión de dinero en Estados Unidos, la creación de dinero, mejor dicho, de la balanza federal de Estados Unidos. Esto es el dinero que imprimió, esto es una curva que muestra eh, cómo fue imprimiendo dinero de Estados Unidos. Esta fue la curva del 2008, fíjense acá, que fue con la crisis de los créditos hipotecarios en Estados Unidos. Fíjense lo que es ahora, la curva de ahora muchísimo más pronunciada. Esto hizo que puso Estados Unidos un montón de plata en ayudas a la gente, a las empresas, eh, créditos muy baratos, mucho dinero puso en el mercado. Y esto hace que los activos están subiendo. Esto posiblemente sea la razón por por la cual haya subido mucho, por ejemplo, que leemos muchas notas del Bitcoin o leemos muchas notas de que sube el precio de las acciones, que en toda la cuarentena subieron las acciones. Obviamente subieron porque se mostró que la tecnología era se vio muy favorecida, pero también subieron un montón de otras acciones que no tienen que ver con la tecnología y en mercados que no tenían mucha actividad pues estaban en cuarentena. Esto tiene que ver porque para que las cosas valgan hay que ver cuánta moneda hay. Bueno, nosotros en Argentina tenemos mucha experiencia eso con la impresión y bueno, esto está pasando en el mundo, se ve también en los autos, más allá que los autos también tienen un problema de producción. Están subiendo mucho los precios, creo que subió la última medición de la inflación de Estados Unidos fue cerca del 4,5%, que es una barbaridad para niveles de Estados Unidos, anualizada obviamente. Eh, mm, Parte de eso tiene que ver con que hay problemas en la producción, obviamente por la cuarentena, pero mucho tiene que ver, se dice, o sea, yo no es que lo analice yo, que tiene que ver con esta impresión de dinero que hace que la gente no quiera tener dólares y se vuelque a activos reales. No hay stock de relojes importantes, no hay autos. ¿Por qué se venden? Subieron mucho las propiedades en lugares como Florida o Texas, donde que se dieron las dos cosas. Se dieron esto de que hay más dinero en Estados Unidos y también esto de que la gente se fue a lugares abiertos como el suburbio nuestro. Y nosotros empezamos a ver clientes que tienen plata y que prefieren cambiarlo por activos reales también en nuestros proyectos. Un resumen de los factores es esto que hablamos recién, que es una flechita chiquita, no tiene gran trascendencia, por lo menos todavía, y quizás en Argentina esto no se va a ver porque en Argentina el dólar también ahí hay una relación que es interesante. El teletrabajo, la búsqueda del verde, la vida en comunidad, y la baja del costo de construcción. Ahí había un tema que era las escrituras, que yo creo que la provincia de Buenos Aires está trabajando para incrementar las escrituras. Yo creo que si se logra mejorar el proceso de aprobaciones en la provincia, que están trabajando, entiendo, y la aprobación de barrios nuevos, va a favorecer mucho más el desarrollo suburbano también, y vamos a ver va a ser muy importante para la recuperación de la economía del país. Y perdón, y esto es lo más importante, otro tema, lo más importante es lo que vemos mucho que está pasando, el YOLO, no sé si escucharon hablar del YOLO. YOLO quiere decir en inglés You Only Live Once, y es una movida en todo el mundo, perdón, en español quiere decir solo se vive una vez. Estamos notando mucho esto de clientes que cuando mezclan todos estos factores, inclusive el teletrabajo y todo esto, dicen, bueno, y la verdad que solo se vive una vez. Y dicen, bueno, me decido, me mudo, o mismo gente que tiene ahorros y dice, bueno, para fin de semana, para juntar a los nietos. Y bueno, esto es una movida muy importante también que suma a este movimiento del suburbano. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que yo tenía para compartir y nos encontramos en Castex a su disposición para ayudarlos en lo que necesiten en esta búsqueda de mejor calidad de vida. Un saludo para todos.